Hola, mi nombre es Constanza Evans. Bienvenida a Mamás Podcast. En este espacio podrás encontrar historias de mamás y de mujeres, historias únicas e inspiradoras. Aquí podrás cuestionar, informarte, sentirte más acompañada y quizás incluso liberada. Un espacio seguro para ampliar tus horizontes solo para ti. Ruth, hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Gracias por darte un espacio en medio de estos últimos días de campaña que yo sé que deben ser muy apretados para ti, pero para nosotras era muy importante poder escuchar a una mujer en estos tiempos electorales porque, como tú sabes, este es un espacio femenino y te quisiera pedir que hagamos la costumbre que siempre tenemos en este espacio, que es que tú te puedas presentar con tu nombre, tu edad, de dónde eres, de quién se compone tu familia y a qué te dedicas. Tú ya no necesitas presentación, pero igual vamos a seguir la tradición. Sí, bueno, yo soy Ruth Luque Ibarra, tengo un solo nombre, soy cusqueña. Actualmente, bueno, soy congresista de la República, tengo 47 años, tengo una niña de 16 años de edad. Y bueno, estoy aquí en Lima a raíz de mi cargo, también a otras actividades profesionales que he realizado antes de ser elegida congresista. Y bueno, me identifico mucho con el sur, ¿no? Muy feliz de ser cusqueña y de ser sureña. Y de hecho acabas de llegar de Cusco, ¿no? Porque sí. Estuviste en campaña en Cusco y ya acabas de cerrar allá. ¿Cómo ha sido este cierre? Muy potente. Potente. Muy potente. La gente tiene mucha esperanza, ¿no? Sí. Pese a toda la crisis que estamos viviendo, sin embargo hay un sur que está demandando cambio, ¿no? Que está demandando transformación. Y creo que esto se expresa un poco en el repudio que hay a ciertos actores o fuerzas políticas, como el fujimorismo, Renovación Popular, o incluso a actores políticos que en su momento, que pasó las muertes, que creo que es el momento más doloroso que vivió el sur, pero además que fue acompañado de terruqueo, estigmatización. Claro. Es que el sur no olvida, ¿no? Entonces eso está como muy vigente, muy presente en esta campaña. Así que, y Alfonso López Chao, pues, de alguna manera se ha vinculado en ese proceso y creo que su acogida tiene también mucho que ver con esto. A ti más bien te hemos visto del otro lado de ese terruqueo, ¿no? Porque yo recuerdo que hace unos días o una semana más o menos, Curwen te hizo un super cherry. Sí. Con Riz diciendo Ruth Luque, ¿no? Que se ha enfrentado a Arriola y le ha dicho sus 4 verdades, etcétera. Y la verdad que me dio gusto que te haga ese cherry porque te lo mereces, realmente. Recuerdo haberte visto, por ejemplo, cuando vinieron los familiares en la marcha de sacrificio, ¿no? Sí. La marcha a la que le pusieron Ullari y durante toda su caminata, ¿no? Los han estado persiguiendo, acosando. Sí. Tú has ido a la Panamericana, te has subido a los buses de la PNP. Sí. Recuerdo también, si no me equivoco, pero corrígeme si me equivoco, que sacaste a Araceli Yunga de la comisaría. Sí, esa chica. Saqué a mucha gente. Esa chica la estaba defendiendo un manifestante que lo estaban pateando en la cara, ¿no? Sí, en realidad defendía a mucha gente. Fue tan dura la violencia en esa época, fue muy duro. Muchos jóvenes, mujeres, ¿no? Hombres que venían de distintos lugares del país, básicamente del sur. Entonces fue un momento muy difícil, muy complicado, porque además se había declarado en emergencia, la policía tenía mucho poder, habían detenciones arbitrarias. Yo también fui víctima del abuso policial. ¿Sí? Por supuesto, sí, claro, sí. ¿Qué te pasó? En mi caso, cuando hubo una de las marchas, lo que pasa es que tengo muchos casos que he acompañado, pero hay casos que creo que a uno le marcan, ¿no? Quizá por la manera como se presenta. Hubo un joven de mi región, que siempre lo comento, que es Rosalino Flores, que tenía alrededor de 21 años. Yo lo conocí en el Hospital Antonio Lorena, en Cusco, y en ese momento él estaba herido y le habían disparado alrededor de... En ese momento el médico me dijo que más o menos ellos habían calculado un poco más de 20 perdigones. Wow.
Entonces le habían dado de alta y yo llego ese día y el joven me dice, postrado en la cama, me dice, me duele, yo no puedo salir porque vivo en una comunidad y mis padres son humildes, ¿cómo me van a curar? No puedo ni comer. Entonces yo me dejé guiar por eso, porque me pareció además de que no tenía un buen diagnóstico. Entonces decidí gestionar su traslado a Lima. Y ahí me enteré que le habían cortado el intestino. Wow. No sabíamos exactamente cuánto le habían cortado y él estuvo varios meses aquí en Lima y murió aquí en Lima. Wow. Murió y aquí. prácticamente le habían cortado casi todo el intestino. Él estaba condenado a comer esta alimentación parenteral, ¿no? Y ahí me enteré muchísimo y me encontré con muchas familias cuyos familiares, algunos tenían nutrición parenteral, de las limitaciones, del costo de este alimento y fue un caso para mí que me impactó. Claro, no es mucho. solamente ser atacado durante una protesta legítima, sino que a veces ni siquiera estás participando en la protesta, ¿no? Porque eso es lo que ha pasado también en muchos casos de adolescentes, de niños que estaban pasando por allí, ¿no? Sino que Sí. además es el costo de esto después, ¿no? Sí. No solamente haber sido agredido, sino las lesiones con las que tú sales de ese tipo de situaciones y que a veces te van a acompañar toda la vida, en el mejor de los casos, entre comillas, por no hablar de la muerte, ¿no? Sí. Y hace un momento me estabas mencionando a Alfonso López Chau. Él ahora está en algunas encuestadoras como CPI todavía en tercer lugar, pero en otras figura más abajo. ¿Ustedes cómo ven la situación ahora? Mira, yo no creo mucho en encuestas. Esta no es la primera vez que participo, digamos, en campañas electorales. Y recuerdo mucho la campaña con la que fui elegida. Me recuerda mucho al nivel de datos que se arrojaban. Y uno cuando está en el territorio percibe de manera directa lo que sucede. Y en esa época yo percibía la victoria de Castillo. Y en este caso percibo que las encuestas no están reflejando lo que está sucediendo en la realidad. Yo no veo, digamos, una vinculación de la gente común, logos de los partidos que dicen que están arriba, porque además estamos en un escenario con una cédula de 44 centímetros por 42 con 37 partidos. Un edredón. Entonces, exacto, entonces es bien complicado que la gente, si tú le dices el nombre, probablemente te diga sí, pero una vez que tú ves la cédula físicamente, yo creo que es un proceso muy complejo. Así que yo creo más en lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que tú has visto en el territorio? Porque las encuestas lo que arrojan es más o menos que hay un triple empate para el primer puesto, ¿no? Que sería Fujimori, López Aliaga Álvarez, y un triple o cuádruple empate para el segundo puesto, ¿no? El contrincante, en donde estarían Nieto, López Chau, Belmont ahora también. ¿Cómo tú estás percibiendo esto desde el territorio? Yo no veo a Nieto, o sea, para mí es una especie de llanero solitario, ¿no? Lo digo, digamos, en tono político, ¿no? No siento cuerpo, no siento equipo, no sé si tienen sus listas completas. Está muy entre los jóvenes y muy en Lima, ¿no? Seguramente, pero ni aún así he visto, digamos, una fuerza que no diga, bueno, acá hay un equipo, acá hay un... Una contundencia. Sí, lo he visto, esto sí lo he visto en Alfonso López Chau, ¿no? Hay jóvenes, además su público es sumamente variado. Van desde los sectores populares hasta el sector medio, etc. Entonces es bastante diverso y en el sur hay mucha vinculación y todos lo ubican como el ex rector de la UNI, el rector que abrió las puertas, una persona que está, además la gente dice hay un equipo, hay personas, hay jóvenes, hay líderes. Entonces creo que eso hace una diferencia sustancial frente a otros partidos, ¿no? Que hoy están disputando. Pero creo que de verdad el 12 de abril, no sé si inmediatamente, sabremos algunos resultados, pero yo tengo una expectativa que Alfonso López Chau va a quedar por lo menos entre los 3 primeros. O sea, yo tengo ese es el análisis que yo tengo, creo que van a haber sorpresas.
Y definitivamente ustedes le han dado cuerpo, me refiero a las senadoras y a las diputadas que se están presentando con él, tú, Indira, Mirta, ¿no? Son mujeres con muchos años de experiencia, con una presencia política fuerte en el Congreso, en el territorio, y yo creo que eso de verdad que ha contribuido a construir y a darle cuerpo a su candidatura. Incluso antes de que él avanzara, ustedes ya eran conocidas y reconocidas por las personas. Sí, hemos sumado, ¿no? Pero creo que es importante reconocer que Ahora Nación, digamos, es un partido joven. Tiene como base a estos jóvenes que protestaron, sí, ¿no? Muchos de ellos incluso fueron detenidos, tienen investigaciones y tienen muy marcado el sentido de justicia y el sentido de memoria, ¿no? Y es un partido que tiene mucha identidad sureña, desde de Puno, Quechua, Aymara, Yacuchana, Andahuaylín. Entonces, creo que ese tiene un plus, un valor simbólico en sí mismo. Y me agrada mucho que Alfonso haya abierto, así como abrió las puertas de la UNI, ha abierto el partido Ahora Nación y ha permitido que confluyamos políticamente. Las reuniones que hemos tenido siempre está presente en el diálogo entre todas las personas que nos hemos sumado, cómo enfrentar el pacto mafioso, la lucha contra la corrupción. Ese común interés a mí particularmente me agrada porque creo que somos conscientes del momento político que estamos enfrentando, ¿no? Y estamos pensando en nuestros hijos, estamos pensando en el futuro del país, no estamos pensando solo en nosotros, estamos pensando qué le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? ¿Qué le puedo dejar a mi hija que tiene 16 años? ¿Qué tipo, además de representación política, queremos ofrecerle? En un país donde creo que los jóvenes tendrían que más bien estar apreciando participar en la política y cambiar esta lógica tan deshonesta, tan corrupta, tan mafiosa, tan oscura que nos ha dejado estos últimos 10 años. Y tú dices que a López Chau tienes la expectativa de verlos dentro de los 3 primeros puestos. ¿A quién estás viendo desde el trabajo que ustedes hacen en el territorio dentro de esos 3 primeros puestos? También te pregunto si para ustedes ahorita Roberto Sánchez es percibido como una amenaza. Juntos por el Perú me parece que tiene un voto importante. Yo no voy a entrar como otros a que han desdeñado. Creo que es importante en política reconocer varios de estos temas. Sin embargo, desde mi análisis político, creo que Juntos por el Perú también tiene un techo, ¿no? No es castillo en sí mismo. Una cosa es tener una alianza y llevar las banderas probablemente como producto de ese acuerdo, de ese diálogo político que me parece bien, pero otra cosa es intentar decir yo soy Pedro Castillo. Yo soy. Eso creo que nadie puede suplir ese espacio, ¿no? Entonces, y lo otro es que me parece que las otras fuerzas que van a entrar ahí en disputa es probablemente el fujimorismo, que tiene una presencia en el norte, tiene una presencia en Lima, que no se puede negar, ¿no? En las limas de los conos, etcétera, en la Amazonía, hay comunidades que dicen, o sea, que se identifican. Eso es algo que existe. Eso es parte de lo que yo veo. No sé cuán fuerte sea la evidencia de las encuestas con relación a Belmont. En mis viajes sí he escuchado. Probablemente sí existe un voto también que está en contra de todo, que es un poco lo que Belmont ha ido expresando a través de sus redes, a través del performance. La gente que quiere patear el tablero. Exacto, ¿no? Y es un voto un poco como nihilista, ¿no? Claro, entonces todo está mal, entonces todo tiene que empezar de cero. Entonces, pero despolitizado al mismo tiempo. Claro, pero digamos con este listado enorme, entonces, y con un consumo más masivo también de redes, de parte de sectores de la juventud, que son un sector ahora importante. Entonces sí me parece que su actoría también puede terminar moviendo el fichero, pero a diferencia de otras elecciones, yo creo que en esta, hoy no tenemos la certeza de qué va a suceder, ¿no? O sea, creo que... Por el tamaño de la cédula. Sí, entonces yo confío en el trabajo político que hemos hecho desde Ahora Nación, en el trabajo territorial, nos hemos movido desde distintos frentes. Creo en la sumatoria de organizaciones, sindicatos, representaciones. Poco se ha dicho que en Ahora Nación, por ejemplo, llevamos a la vicepresidencia a una líder indígena, a Xaninka Ruth Buendía, que no es cualquier líder indígena, es una líder indígena que fue desplazada por la violencia terrorista, que vivió años de desplazamiento desde muy niña.
y tuvo que trabajar, enfrentarse a situaciones gravísimas de violencia, y que fue una de las primeras mujeres indígenas ashaninkas en la selva central que denunció economías ilegales, cuya vida incluso fue amenazada y que recibió uno de los premios más importantes. Entonces, eso a mí me parece muy importante, muy simbólico. Y poco se hablaba de ella, o que lleves a Luis Villanueva, representante de las organizaciones sindicales donde han muerto más personas producto de la extorsión, de la delincuencia. O sea, ¿Luis Villanueva tiene una denuncia por violencia? Que yo tengo entendido, no. No tengo entendido que no. Tú te estás presentando por el Senado. Sí, Senado ¿no? Con Nacional. El número 8. Con Correcto. el número 8. En el referéndum que nos hicieron a los peruanos acerca de la bicameralidad, creo que 90% de los peruanos votamos en contra de la bicameralidad, pero a través de una maniobra que el Congreso hizo en el 2024, ahora tenemos un sistema bicameral y un Senado, ¿no? Tú te estás presentando al Senado. Correcto. ¿Tú estarías a favor de cerrar el Senado, incluso si sales elegida por el Senado? Sí. O sea, a ver, yo creo que hay como varios momentos. Una primera tiene que ver con lograr una mayoría parlamentaria. Esa es la disputa política y el trabajo que hemos venido haciendo desde Ahora Nación. Porque no podemos continuar con la constitución de Keiko, que dijeron no a la nueva constitución, pero al final nos han impuesto una nueva constitución. Entonces hay reglas que no están caminando. Necesitamos una mayoría. Dos, hay una distorsión del Senado. Es un Senado extremadamente poderoso, un Senado que prácticamente gobernaría, ¿sí? Y no tendría mayor sentido un presidente ni una Cámara de Diputados. Entonces hay que cambiar eso. Y tercero, que incluso cambiando eso, sí necesitamos algunas reglas distintas. La cuestión de confianza, el desequilibrio de poderes, tiene que volver a ser parte de lo que hay que restablecer. No puede haber pues un poder que aplaste al otro, tiene que haber un equilibrio, si no vamos a vivir en un caos, en una anarquía. Y yo tengo propuestas sobre eso, desde la renovación de 2/3, que se aplique en otros países. Creo que en el Perú hay que implementarlo, hay que debatirlo, porque pensar de que estemos esperando elecciones no tiene sentido si somos un país donde hay tanta desconfianza política. Claro. Probablemente la mitad del mandato hay que renovar si la gente lo quiere, y así debe ser. Y yo también, es una propuesta que yo fui coautora, que es la muerte cruzada, que hoy algunos lo mencionan, pero yo he sido coautora de la muerte cruzada. ¿En qué consiste? La muerte cruzada significa que si un poder se cierra, entonces el otro poder también se cierra, como sucede en Ecuador. Entonces aquí has vacado tantos presidentes, has cerrado congresos, ¿no es cierto? Y en este último caso, ¿cuántos presidentes hemos tenido en estos 5 años? Castillo, Dina Boluarte, Gelí, claro, hemos tenido 8. ¿no? O sea, es una barbaridad. Entonces, quizá lo mejor es que cada vez que hay este proceso de destituciones y uno u otro, los dos poderes, y nos vamos adelante a elecciones. Y hablando ¿no? de cuestión de confianza, de muerte cruzada, de todas estas situaciones, ¿tú piensas que es posible que después de este 12 de abril nos encontremos nuevamente en la situación de tener una presidencia débil y el país bloqueado durante 5 años más? Puede ser un escenario. ¿Desde el Senado? Porque además ¿Tienen miedo de eso? ¿Lo están tomando en cuenta? En mi evaluación política personal, eso es algo que no se puede negar, porque recuerda que ahora tenemos las vallas diferenciadas, ¿no? Hay vallas distintas para el Senado y vallas distintas para el diputado, y no es la misma valla para el presidente. Claro. Eso o sea, no va a ser un escenario idéntico al anterior. No, de ninguna manera. Pero un bloqueo se podría imaginar de todas maneras. Entonces tú puedes tener un matiz, ¿no? Puedes tener el presidente A, puede no tener mayoría en diputados, puede no tener mayoría en el Senado, o puedes tener mayoría en el Senado, en fin, ese cambalache no lo sabemos. No tenemos modelos pues como los de Colombia, ¿no? Que primero vas a las elecciones, haces las primarias, luego vas a lista cerrada, luego haces votación general y luego recién eliges al presidente. O sea, no tenemos, nosotros vamos todo junto. Yo te confieso que a mí me da mucho miedo ese escenario. Sí, claro. O sea, yo sé que ahorita todo el mundo está enfocado en la presidencia, pero me da mucho miedo ese escenario de parálisis e inestabilidad de 5 años, porque hay gente a la que se le está yendo la vida en 5 años, ¿no? Hay gente que, digamos, está relativamente bien de salud y que más o menos los 5 años los pasa como puede, pero hay jóvenes, hay niños, hay neonatos, hay personas enfermas.
a las que en esos 5 años literalmente se les acabó la vida, ¿no? Entonces Sí, el sí. país está colapsado, fracasado, y después también en términos como anímicos, creo que para los jóvenes y para los adultos en general es terrible como Pero situación. además a la delincuencia también le favorece este caos. Por supuesto. Porque claro, no enfrentas la extorsión, no O la ayudas. favoreces. Claro, la favoreces porque tienes leyes que van hacia Claro. ellos. El caos no permite abordar los problemas centrales. Entonces, este ciclo de crisis nos perjudica a todos. Y como tú dices, también afecta a la salud mental. Sí. Porque claro, ya te que levantas y no sabes qué va a suceder, ¿no? Claro. O hay personas que, yo misma cuando voy en las calles, la gente dice, ya ni siquiera sabemos quién va a ser ministro de qué, ministro de acá, ya ni nos importa lo que hagan. Exacto. Es mejor que cada uno siga su vida. Entonces, O sea, el Perú siempre ha sido poco institucional, sí, pero ahora está por es los más suelos. caótico, sí, es mucho más caótico. Entonces, por eso es que sí necesitamos hacer un giro el 12 de abril. Necesitamos asegurar que se retomen ciertos ejes que son fundamentales para el Estado. O sea, más allá de los debates de fondo que seguro van a seguir habiendo, la democracia tiene que retomarse. El respeto, la autonomía de instituciones tiene que retomarse. Hay que sí dar pasos para la reforma del sistema de justicia, porque la gente no está de acuerdo en el sistema como tal, pero no podemos seguir en una línea en la cual cierras uno, bloqueas otro. O sea, esa lógica tiene que restituirse, pero para eso sí necesitamos gente buena, gente que sepa que su principal finalidad es el interés común. Claro. Y no entrar para defender la economía ilegal, Servir. para defender al crimen, para defender a los delincuentes, para asegurarte plata para los partidos. Esa lógica tiene que cambiar completamente, y el tema de justicia tiene que entenderse. O sea, no hay manera de hablar de democracia si tú no sanas al sur con justicia, si tú no reconoces que han habido víctimas y familias que han sido destruidas, si tú no reconoces que has terruqueado a un sector de la población y que tú no lo estás reconociendo como igual. O sea, somos un país altamente centralista, altamente centralista. Y racista. O sea, hacer política en Lima en este país es difícil, ¿no? O sea, si tú quieres de una región, quieres hacer cosas, es irremediable que tienes que entrar un poco a la lógica limeña. Le digo por experiencia, o sea, por ser cusqueña, y es algo que yo siempre me he resistido. Sí, y lo reconozco, somos un país centralista, somos un país racista, somos un país colonial, incluso cuando la gente de Lima trata de hacer política es difícil, ¿no? Porque ya hay esta costumbre de que todos somos terruqueados, ¿no? O sea, si tú te opones un mínimo, así seas de derecha, te van a terruquear. Entonces, desde las regiones ya hacer política es imposible prácticamente, ¿no? Si incluso desde la capital es difícil ejercer tu derecho a la protesta, porque sí nos están gaseando, sí nos están tirando perdigones en las marchas, desde las provincias se ha vuelto impracticable la situación. Tú nos has mencionado que tienes una hija varias veces, Ruth, de 16 años. Sí. ¿Cómo es? ¿A qué edad tuviste a tu hija? Cuéntanos un poquito de eso. Yo fui mamá a los 30 años. ¿Ya? A los 30 años, muy contenta de tener mi hija. Una niña adolescente, además muy involucrada en los temas que pasan en la realidad nacional. ¿Es generación Z? Sí, o sea, estamos hablando siempre de lo que sucede en el país, y está muy al tanto. Así que estoy muy feliz de sus posiciones, de sus creencias, de sus afirmaciones. Y yo siempre digo que creo que no hay mejor forma de heredar a los hijos que es criarlos con amor, pero también reconociendo que puedan reafirmar sus principios, ¿no? Y por lo menos mi hija se reafirma mucho en lo que ella cree. Es feminista, cree en los derechos humanos, cree en la igualdad. La quiero bastante, pues. Como toda mamá, yo babeo por mi hija. ¿Y tú, digamos, fuiste mamá porque fue algo que habías querido desde siempre o fue algo que se presentó? ¿Cómo ha sucedido esta maternidad en tu vida? Yo planifiqué. ¿Tú planificaste? Yo planifiqué, casi como un año. Ya. Yo soy divorciada, ¿no? Yo planifiqué. Con mi hija vivimos pues varios años en Cusco, vivimos en Sicuani, ¿no? Que es un distrito de la provincia de Canchis, porque yo trabajé muchos años en la zona de provincias altas. Y luego casi a los 3 años de Sicuani nos fuimos hacia Cusco, y luego mi hija me ha venido acompañando desde que decido ingresar a la política,
¿no? Ella ha estado en diversos momentos y de hecho muchas personas la recuerdan, ¿no? Algunos la recuerdan cuando está embarazada, cuando tenía 1 año, 2 años, 5 años, 6 años, cada etapa y los momentos claves momentos políticos que he tomado decisión para avanzar, ¿no? Así que su presencia está muy marcada en mi vida política. Muy entretejida con tu vida política, Sí. Tu maternidad y tu vida política juntas. Sí, y es complejo, ¿no? Es complejo o sea, la maternidad no es una cosa sencilla en el país, ¿no? O sea, yo he dado a luz en el salud. Eso es lo que te quería He dado preguntar. a luz en el salud de Cusco. Creo que vi en alguna entrevista tuya que tú habías dado a luz en un hospital público en Sicuani, ¿es correcto? En Cusco. Mira, yo tuve... bueno, tú eres mamá también, ¿no? Mamá. Yo tuve un embarazo, ¿no? Estos embarazos pues de 9 meses, ¿no? Pero como yo en ese momento defendía a la gente, trabajaba, yo viajaba con mi barriga enorme y entre Sicuani y Cusco tenías más o menos 2 horas, esa época era como 2 horas y media. Es una vía muy transitada. Y en Sicuani hay un único hospital, pero que atiende casi a todo Provincia Salta. Un poco ha mejorado, pero el nivel de atención a la salud es muy precario. Y hay muchas quejas de maltrato, etcétera, ¿no? Entonces, yo trabajaba para los equipos sociales de la iglesia en ese momento. Yo me desplazaba algunas veces para mis controles hacia Cusco. Yo terminé dando a luz en Cusco, en el E-Salud, en ese momento. Y aún así, yo creo que fui privilegiada de dar en un E-Salud, porque en ese momento tú dabas a luz y venían y registraban a tu hija y le daban pues el DNI amarillo, algo que en ese momento todavía no llegaba a muchas provincias. Pero aún así, mira, pese a dar en un hospital donde puede atenderte personal especializado, yo sigo creyendo que el sistema de salud público aún tiene cosas que mejorar a quienes dan a luz, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú das por primera vez a luz, una cosa es que tú hagas tu psicoprofilaxis, ¿no? Y que te expliquen el dolor que va a venir, pero otro es el momento que tú vives, ¿no? Yo olvidé por completo, me acuerdo mucho del psicoprofilaxis. Sí, además la psicoprofilaxis es un adorno prácticamente. ¿No? Yo di parto natural, y yo no voy a negar, el dolor es un dolor tremendo, ¿no? Sí. Y recuerdo mucho, tú estás ahí y la cantidad de practicantes de medicina que vienen, ¿no? Y te hacen la evaluación con el dedo, me parece... Sí, tactos vaginales sin consentimiento. Eso yo lo he vivido. Sí. O sea, lo he vivido y uno después es consciente del nivel que eso no debería suceder, ¿no? Y voy a aprovechar ahí. En fin, hay muchas cosas que hay que cambiar, ¿no? Sí. Pero aún así yo siento que en ese sistema de salud público yo considero que he tenido una atención incluso privilegiada, porque uno mira alrededor de las comunidades y a veces las horas, los días que una mujer se desplaza en estas casas maternas que acogen, no reciben las mejores. Muchas veces ellas se desplazan con sus hijos, con su esposo, y a veces el espacio no está adecuado. Y a veces cuando das a luz, ¿quién es la otra persona que te sostiene? Es otra mujer, es tu mamá, es otra mujer, ¿no? Sí, muchas no veces necesariamente el cuidado es compartido. A los acompañantes. Claro, y no necesariamente el cuidado es compartido con tu compañero, en fin, son temas que aún están vigentes. Yo pertenezco a un colectivo ciudadano que se llama Mi Parto, Mi Decisión, que lucha contra la violencia ginecobstétrica, y el parto es un tema que siempre abordamos acá en el espacio del podcast. O sea, no importa qué mujer venga acá, yo siempre le pregunto por su parto, porque es en realidad un elemento constitutivo de nuestras vidas como mamás y también es un espacio muy vulnerable y muy vulnerado, ¿no? Sí. Y el año pasado hemos realizado la primera encuesta nacional de parto y nacimiento, en la que hemos investigado cuáles son las condiciones en las que las mujeres dan a luz, tanto en el sistema público como en el privado, incluyendo también experiencias a domicilio y en casa de parto. Y definitivamente, bueno, todavía no hemos publicado los resultados de la encuesta, los vamos a publicar en julio. De hecho, me gustaría invitarte a que vengas a la presentación de los resultados de la encuesta, porque es la primera encuesta que arroja datos de este tipo en el Perú, acerca de las condiciones en las que las mujeres dan a luz y el respeto de sus derechos. Y definitivamente en casi todas las categorías el hospital es el lugar en donde se vulneran más los derechos, ¿no? El hospital público.
en cuanto a, como tú decías, respeto de la privacidad, abuso físico y verbal, o sea, procedimientos sin consentimiento informado, excesiva medicalización también. ¿Te gusta este podcast y quisieras formar parte de su comunidad? Suscríbete a nuestro grupo privado en Patreon y accede a contenido exclusivo. Participa en reuniones mensuales con expertas en las que podrás hacer todas tus preguntas. Y ven a nuestros encuentros presenciales para mujeres y mamás. Desde solo $3 al mes accede a estos beneficios y mucho más. Bueno, y antes de ser mamá, en realidad está la pregunta del deseo de ser mamá o no ser mamá. ¿Cuál es tu posición acerca de la interrupción voluntaria de embarazo? A ver, antes de responder esa pregunta, sí creo que quería agregar una cosa, que en el tema del parto tampoco se puede negar que hay un lucro por parte de clínicas. Y eso ojalá que en un momento sea parte del debate. En la pandemia muchas mujeres se vieron obligadas a recurrir a clínicas y a cesáreas. Y eso, y ahora incluso hasta se ofrecen paquetes. Así que ahí hay todo un tema que me parece muy bien que haya ese estudio. Y sobre lo que me estás preguntando... Aprovecho para interrumpirte e ir a ese tema que me da mucho gusto que lo toques. Porque efectivamente en el sistema público se dan muchas vulneraciones que son como bastante evidentes, ¿no? Como el abuso físico, el abuso verbal, estas intervenciones de los estudiantes que violan completamente el derecho a la privacidad, a la intimidad. Pero en el sector privado hay un abuso permanente en términos de sobremedicalización y procedimientos sin consentimiento informado, porque el consentimiento informado no es darte una hoja para que la firmes. Te tienen que informar acerca de todos los escenarios. ¿Qué pasa si hacemos A? ¿Qué pasa si hacemos B? Y tú decides. El consentimiento informado no es una hoja. Y esto es algo que repetimos siempre desde el colectivo y también en este espacio. Y me alegra mucho que lo traigas porque ahora hay varios proyectos de ley para tratar de frenar la violencia ginecobstétrica, y en las mesas de trabajo en el Congreso en las que hemos participado, que dicho sea paso han sido organizadas por la congresista Sirit Bazán, el sector privado ha estado ausente siempre. Y a mí me parece que el sector privado tiene que estar en esas mesas. Por supuesto. Porque por supuesto que tiene que estar el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer, por supuesto que sí. El sector privado atiende una inmensa cantidad de partos. Y en el sector privado, 70% de los partos son cesáreas. Y el estándar de la OMS es de 10 a 15%. Entonces esa brecha, ¿qué la explica? El lucro. Claro. ¿No es cierto? Es que eso es lo que marca. Y en las... y en las regiones eso es muy fuerte. Sí. O sea, muchas veces las mujeres son inducidas a tener una clínica, ¿no? Porque ahí se agrega el tema de la información, se genera un sistema de salud público precario, con poca información, y entonces hay también la afirmación de que, bueno, entonces en el sector, la clínica me van a tratar mejor porque estoy pagando mi plata. Sí, y hay muchas mujeres vulneradas en el sector público y van a la clínica y las vulneran de nuevo. Y se reproduce el mismo ciclo de violencia, exacto. Se reproduce el ciclo de violencia. Entonces, y esto trae pues un tema de mercantilización de la salud. Eso es una mercantilización de la salud, y ahí el Estado no ha entrado, lo hemos vivido en pandemia, no ha entrado. Pero bueno, yo creo en el derecho a decidir, ¿no? Yo he sido autora de esta iniciativa legislativa del aborto. Yo creo Vamos en al eso. tema del aborto. Sí. Yo creo en eso, y me alegra mucho que a raíz de mi iniciativa, junto con muchas otras organizaciones, hayamos puesto en el debate incluso sobre lo que implica en casos de violación sexual, que no tendríamos por qué incluso ahí abrir un debate, ¿no es cierto? Si una niña, una mujer producto de una violación, si hay un embarazo, el Estado tendría que actuar de manera inmediata para no generar una maternidad obligada, ¿no? Que termina siendo una forma de tortura. Pero es parte de lo que en este momento en nuestro país existe. Las cifras son dramáticas. Tenemos una línea ultraconservadora, ¿no? De no reconocer el derecho de las mujeres, de las niñas, sobre su derecho al libre desarrollo. Y han habido congresistas y bancadas que han liderado leyes antiderechos de las mujeres, antiderechos de las niñas, y no es parte de una discusión de política. Yo no he escuchado a ningún político, salvo Alfonso López Chau, un encuentro de mujeres, que él reafirmó que las niñas no pueden ser madres en este país.
pero debería ser parte de un compromiso ético público. O sea, hace tiempo que estamos en una arremetida ultraconservadora que, bueno, vulnera los derechos de las mujeres, vulnera los derechos de las niñas. Es algo que estamos viendo a nivel peruano, pero también a nivel internacional, ¿no? O sea, lo hemos visto en Perú, pero se ve también en Argentina, se ve en Estados Unidos, etcétera. O sea, estamos dentro de como una década de retroceso, ¿no? O de cuestionamiento de derechos. Y siempre nos da o sea, hay esta sensación en el ambiente de que en este momento no se puede legislar sobre el aborto, ¿no? Porque se perdería, ¿no? O sea, si incluso las organizaciones feministas, ¿no? Si tratamos de traer una propuesta legislativa sobre el aborto ahorita, se va a caer. Entonces no es momento de hacer esto, es momento de defender el aborto terapéutico, es momento quizás de hablar de la interrupción voluntaria en casos de violación, pero no se quiere traer el tema general del aborto como un tema de salud pública, de derechos humanos fundamentales. ¿Cuál es tu posición al respecto? En estos 5 años que se nos vienen, ¿se puede legislar sobre el tema o no? eso va a depender de la conformación del Parlamento, ¿no? Va a depender mucho. O sea, hemos visto en este Congreso cómo grupos fundamentalistas, ¿no?, que han coincidido con, desde mi opinión, una pésima lógica de imposición, como si fuera los antivida versus los pro-vida, al final han evitado que se plantee como discusión central qué tipo de país queremos en el fondo. Un país de violentadores, un país donde las niñas son violadas, un país donde las cifras se disparan, un país donde hayan tantos condorcanquis en el país. Eso es lo que le queremos ofrecer de futuro a las niñas, y no espacios seguros, libres, donde se desarrollen. Eso es lo que nos ha hecho daño para mí. O sea, porque finalmente podemos no estar de acuerdo para una ley, pero en lo que sí deberíamos estar, creo, de acuerdo, más allá de esas absurdas posiciones ideológicas fundamentalistas, es que sí deberíamos querer que nuestras niñas vivan en un espacio seguro y que nuestras niñas no sean sometidas a ser madres. O sea, y para eso no debería haber una ley. No tendríamos por qué estar defendiendo el protocolo de aborto terapéutico, algo que está hace más de 30 años, ¿no es cierto? Y que debería estar claramente establecido, pero hasta eso se ha limitado. Entonces claro, se ha cuestionado hasta la base más mínima. Entonces me parece terrible. Entonces yo espero de verdad que este tema sea nuevamente parte de un debate. ¿Ustedes tienen planeada alguna iniciativa legislativa al respecto? Sí, mira, yo tengo iniciativas ya presentadas. Tengo iniciativas del tema del aborto, temas de sancionar la omisión de la entrega del kit de emergencia, el tema del retiro automático de personal administrativo, profesores que han violado. Tengo el tema del registro de agresores en universidades y educación pública. Tengo un montón de propuestas sobre ese tema, el tema del acoso político. Tengo un paquete de iniciativas que ya he presentado, o sea, pero que son tuyas. Que son mías, ¿y el partido claro, tiene una posición respecto de legislar o traer alguna propuesta legislativa en el sobre plan el de aborto? gobierno? En el plan de gobierno está establecido el tema de garantizar el tema del derecho a una vida libre de violencia. Entonces, medidas de esta naturaleza contribuyen a eso, y son temas que hemos conversado en su momento, y lo sabe además Alfonso López Chau. Que yo sepa, López Chau no se ha pronunciado, ¿no?, respecto del aborto de forma pública. De forma pública no, pero en el encuentro de mujeres que tuvimos, sí me parece valioso que él políticamente haya reafirmado que en este país no pueden haber niñas que sean madres. Eso a mí me parece fundamental. O sea, yo sé que el tema del aborto genera debates de distinta naturaleza, desde incluso dentro de los propios sectores, sean progresistas, de izquierdas, de toda naturaleza, y seguirán siendo parte del debate, pero yo sí creo que hay que reafirmarse en temas donde el Estado sí tiene que actuar. Y me parece que una línea que el Estado no puede no regular es el tema de asegurar que ninguna niña, ninguna mujer, ninguna adolescente que sea víctima de una violación sexual y que el producto de eso se quede embarazada, el Estado no puede condenarlo a un embarazo. O sea, ya tenemos el tema del protocolo y eso tiene que ser parte de una política de salud pública. ¿Y qué posición tienen respecto de la ESI, la educación sexual integral?
que también ha estado bajo ataque. Sí, claro. Uy, ahí tenemos un montón de retroceso. Que es muy importante porque este es un espacio donde estamos hablando de nuestros hijos, sean niños o adolescentes, ¿no? Sí, y sí, la sí. ESI es algo que en realidad entra desde la primera infancia. Sí. Y debería entrar. Sí, no, eso es muy grave. Como protección frente a la violencia, para poder nombrarla, Sí. para poder denunciarla, pero también como una forma de enseñar la diversidad Sí. desde que los niños son pequeños, ¿no? Porque la ESI Sí, no sí. solamente es sobre, digamos, sexualidad de forma directa, ¿no? También es sobre diversidad. Y también Sí. es sobre género Sí, e no, igualdad. Mira, ahí lo que tenemos que retomar es el tema de la prevención. La educación es la mejor manera de prevenir. Un niño, una niña, un adolescente informado, es que recibe información adecuada, acorde al contexto, etcétera, va a ser una persona que tome mejores decisiones. Es una persona que además puede denunciar situaciones de violencia. Entonces, la ESI no va a caminar por sí sola si todo el sistema no funciona. Pero además hay que también hacerlo de acuerdo también a los contextos culturales, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? En el sentido de que, mira, yo he vivido muchos años en comunidades campesinas. Estos temas, cuando yo me formo en el tema de los derechos humanos, yo tuve mucho debate conmigo misma, porque estos términos de género, feminismo, etcétera, no son términos propios de las comunidades y de los pueblos indígenas. No lo son. Esos son términos que vienen más del espacio occidental. Entonces, Blanco. yo creo que no hay que pelearse por los términos. Yo lo que creo es que hay que más bien construir temas de acuerdo a cómo las poblaciones indígenas de los mismos espacios, las mujeres también están construyendo sus feminismos populares. Y la gente, feminismos comunitarios. Sí, y lo están haciendo. Ellas no dirán soy feminista, pero están construyendo una reafirmación de lucha contra la violencia desde su propia identidad. Exacto. Tú le preguntas a una mujer, no sé, en la zona indígena, una mujer ashaninka, etcétera, y la mujer no te va a decir, yo quiero un futuro diferente para mi hija. Claro. Yo no quiero que ella sea vida, mamá a los 12 años, claro, que la están obligando a convivir. Claro. Yo no quiero uniones de hecho forzadas. Claro. Yo quiero un futuro distinto. No te lo dirá con la palabra acuñada y no tenemos por qué decir, eso es género, eso es tal. No, o sea, porque está reafirmando lo mismo. Entonces, creo que es eso también, o sea, creo que también los feminismos, ¿no es cierto?, de las limas también tienen que entender esos contenidos del lenguaje, claro, y también son una manera de cómo se disputa claro, un acecho que ha venido, que además se conjuga con las iglesias, porque todo esto que hemos tenido en lo del Congreso, detrás de eso hay iglesias ultraconservadoras, ¿no es cierto?, que han construido un mensaje, una lógica de afirmación. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo, además, porque ahora hay a veces un debate que a mí me parece un poco estéril entre cosas que dice el feminismo, por decirlo de forma sencilla, blanco, y ataques que dicen, no, eso es feminismo blanco, entonces no es para las poblaciones, las comunidades que rechazan el feminismo porque no usan esas palabras, no usan la palabra feminismo, no usan la palabra género, pero no llegamos a nada con eso. Es mejor encontrar un zócalo común, porque al final lo que estamos buscando es lo mismo, ¿no es cierto? Es una vida libre de violencia. Entonces, denunciar que, por ejemplo, un tipo de feminismo es feminismo blanco y que las comunidades no van a adoptar el feminismo, entonces, ¿qué hacemos, no? Lo que necesitamos es encontrar zócalos comunes, así no sean usando las mismas palabras, porque al final las personas aspiran a lo mismo, ¿no? Sí, no, y además uno lo que encuentra... Oportunidades, igualdad, sí, pero, libertad de violencia. Pero además uno lo que encuentra de común, sea en el sur, en el norte, en la Amazonía del país, es que en estos temas que son tan importantes se necesita una presencia fuerte del Estado, fuerte, y necesitamos mucha educación. O sea, necesitamos más bien un Estado que funcione desde la Fiscalía, desde Medicina Legal, desde los colegios. Las cifras de profesores violadores es terrible, o sea... Pero es que la cultura de la violación está entretejida con la cultura nacional. Y eso, o sea... Y el profesor forma parte de esa cultura. Probablemente si el ex ministro de Educación de Dina Boluarte, Morgan Quero, no hubiera dicho que las violaciones sexuales son prácticas culturales, probablemente Condorcanqui no hubiera sido parte de una discusión pública. Mucha gente ni siquiera sabría dónde está Condorcanqui.
Pero Condorcanqui lo denunciamos mucho hace años antes que Morgan Quero dijera lo que dijera. Claro, solo que ¿no? en ese momento explotó en los medios. Claro, pero es muy grave y eso existe en muchos lugares del país. Y si a eso tú le agregas además el SIDA, porque hay poblaciones indígenas contagiadas con SIDA, economías ilegales, alcoholismo, la situación es mucho más grave, la violencia se vuelve mucho más compleja y eso es un tema que no se está viendo, no estamos viendo cómo está. O sea, estamos viendo la violencia ahí aislada, pero no se está viendo conjugada estos otros elementos, donde muchos jóvenes no terminan los estudios, tenemos un alto índice, en el caso de mujeres que no han completado sus estudios, no hay una propuesta para mujeres adultas, jóvenes que han estudiado solo estos 14, 15 años, o mujeres que tienen 45, 46, cómo se insertan, digamos, si quieren estudiar, no tenemos para eso. Y eso es algo que hay que trabajar. Yo tengo una propuesta para eso, que a mí además me parece importante que las mujeres, las personas que no han terminado de estudiar, puedan volver a tener oportunidades. Y hace un rato nos contaba justamente que tú habías maternado y más o menos al mismo tiempo te habías lanzado en política, ¿no? Sí. Y maternar no es una cosa fácil. Maternar, lo sabemos las madres, es un trabajo no remunerado a tiempo completo, ¿no? Y llevarlo en paralelo a una actividad laboral es complejo. Y en paralelo a una actividad política o un activismo es todavía más complejo, ¿no? Porque empiezas a sumar trabajos a tiempo completo. Sí. Y yo te quería preguntar un poco cuál había sido tu experiencia maternando y haciendo vida política, ¿no? O sea, ¿cómo es que tu maternidad ha informado tu vida política? Y también, ¿cómo ha sido esto para ti? Mira, a mí la maternidad creo que me ha hecho ver la vida de distinta manera. Yo creo que siempre la maternidad a las mujeres nos da un... Es transformadora. Sí, te cambia la vida. Sí. Tu vida no es igual. No. Para empezar, duermes menos, ¿no es cierto? Segundo, siempre estás pensando en otra persona, ¿no? Y siempre estás en un rol de cuidadora. Por más de que... Irrenunciable. ¿No? Además, Exacto. 24/7. ¿No? Pero además estás siempre, además a través de tu hija, miras a otros también de esa manera. O sea, eso es lo que te da la maternidad. Pero en el caso de la política tiene una dinámica, pues, intensa. Yo he conjugado la política con la maternidad. Yo te decía que yo me divorcié. Yo después de varios años restituí mi vida sentimental. Yo puedo decir en este momento que yo tengo un compañero que en los últimos años ha sido mi soporte junto a mi hija, muy importante para estos 5 años de una intensidad tan fuerte en la política que no lo hubiera esperado. O sea, porque creo que no nos hubiéramos imaginado lo que representó la pandemia. Luego vinieron las muertes, y luego toda la crisis que hubo, Claro. que obligaba a que uno no esté en la casa, sino esté afuera. Claro. Estés 24 horas afuera, entre el hospital, la comisaría. Y además que tu denunciando, vida haciendo otra política cosa. institucional tú la has ejercido con mucho vigor, pero también muy presente. O sea, yo te he visto que tú ibas al Congreso, salías a la calle, te ibas a la Panamericana, te ibas a la comisaría, o sea... No has hecho política institucional de escritorio, ¿no? No. Y ha sido un periodo intenso, como tú dices. Sí, pero además creo que eso está marcado con mi vida personal. O sea, yo soy abogada, pero yo me autodefino como defensora de derechos humanos. Entonces, he defendido a mucha gente. Yo me gradué muy joven. Yo terminé la universidad a los 20 años. Y empecé en cárcel, haciendo pastoral carcelaria. Entonces está muy marcada en mi vida lo que significa defender a las personas. Entonces, por eso creo que cuando me tocó vivir este momento, lo que hice fue hacer lo que yo había hecho antes, que era defender porque eres persona. Y a la persona no la puedes, le tienes que garantizar reglas
fundamentales de debido proceso, dignidad, y eso es lo que a mí me ha marcado mucho. Entonces, pero estas cosas y esta intensidad de la política se sostienen porque tienes una familia. Yo tengo la dicha de tener una hija que comprende mi dinámica, yo y un compañero que ha sido mi soporte junto a mi hija. Claro. Eso para mí es importante, es valioso, y hay un equipo también, porque no es que yo solita, ¿no es cierto? Tengo un equipo, mi calidad de congresista, que me ha acompañado, ha entrado en mi dinámica. O sea, yo he tenido días que he trabajado todo el día, dormido ni 1 hora, 2 horas, porque creo que había que poner el cuerpo, había que dar todo porque había que defender a la gente. Sí, y sin eso no se puede porque en el Perú no tenemos un sistema de cuidados, ¿no? Que es un tema que también me gustaría conversar contigo. Ahorita que mencionaste lo de los derechos y defender a personas, te quería preguntar acerca de un tema que está quemando un poco ahora, que siempre vuelven a traer la pena de muerte sobre el tapete, ¿no? Y en la situación en la que vivimos de una criminalidad tan fuerte, de sicariato, de extorsión, de violaciones, siempre se vuelve a traer la pena de muerte sobre el tapete. Y también esta idea de que una vez que se agarran los criminales no tienen por qué tener derechos, ¿no? Que deberían estar en una cárcel, en la selva con la chuchupe o no sé qué historias, ¿no? O en instituciones de máxima seguridad, aislados completamente del mundo exterior, ¿no? Como persona que defiende los derechos, ¿tú qué opinas respecto a estas posiciones que se ven en momentos electorales? Sí, son pues medidas extremadamente populistas, ¿no? Que por supuesto van a calar con el sentimiento de indignación y de rabia. Sí. Si tú tienes un Estado que no hace nada, el delincuente se sale con la suya, atrapan a un delincuente, lo sueltan, etcétera, y con el índice alto de violencia que tenemos, discursos de esta naturaleza van a calar, pero lo real es que no tienen peso, porque no para tienen empezar, eficacia. o sea, para empezar tendríamos que salirnos del sistema interamericano. Eso significa entre la denuncia, el tiempo, casi 2, 3 años, ya estás casi en la mitad de tu mandato, tiene que aprobar el Congreso, 4 años, o sea, en fin, y por lo menos estos modelos no han sido útiles, no es que han eliminado la delincuencia, no ha pasado. Entonces, lo que creo que más bien resulta más útil es tener mejores cárceles, hay que rediseñar los programas de rehabilitación, resocialización. A mí me parece muy bien la propuesta que se gestaron sobre estas cárceles productivas, es algo que sirve. Yo he visitado varias cárceles, en cárceles como el penal de Quencoro, por ejemplo, donde la gente trabaja, produce, o sea, funciona, por lo menos para delitos leves. Sí me parece que hay que más bien vincular esto como esto permite además cumplir la reparación civil, que en este país nadie paga, no se paga. Mucha gente sale y el delincuente nunca indemniza, no repara absolutamente nada. Entonces sí creo que ahí hay medidas que hay que hacer y hay que diferenciar quienes terminan en la cárcel. O sea, muchas veces por el hacinamiento todo está mezclado, todo está junto, pero además tienes también un porcentaje de gente por prisión preventiva sin condena efectiva. Entonces más las leyes que han dado sobre adolescentes. Entonces al final terminan siendo las cárceles escuelas de profesionalización para el delincuente. Claro. Entonces sí hay cambios y reformas fundamentales que hay que ir ahí, ¿no? Pero siempre creo que además de castigar, tenemos ya las penas más severas, tenemos la pena cadenas perpetuas, tenemos sanciones de esa naturaleza. Algo que nos está faltando son prevención. Ahí, y los diseños de estrategia, la policía. O sea, la policía a estas alturas creo que ya nadie niega la palabra reforma. Hay que refundar la policía. Marisol Perestello tiene bastante experiencia alrededor de las cárceles, ¿no es cierto? Y en temas de seguridad también. ¿Ustedes han contemplado alguna alianza con ella? No lo hemos conversado aún, no, o sea, por lo menos yo... ¿En temas de seguridad, en temas de cárcel? Por lo menos en los temas de reuniones en las que yo he participado, no. Sin embargo, yo lo que creo es que, no sé qué pase luego del 12 de abril, pero si ahora Nación está en una eventual segunda vuelta, me queda clarísimo que la idea es generar un gran frente por la democracia, ¿no? Y hay temas que coincidimos con otras fuerzas que están sí preocupadas en cómo enfrentar la inseguridad, en cómo luchar contra la corrupción. ¿Ese gran frente con quién lo ves? ¿Cómo lo están viendo ustedes? A ver, yo en términos personales, por ejemplo, primero la gente me parece importante. Partidos como, por ejemplo, el Partido Morado, ¿no? La Alianza Venceremos.
creo que también coincide en líneas estas que estamos conversando. No sé si hay otros partidos más. ¿El buen gobierno? También, ¿no? Yo los he escuchado, ¿no? Me parece que hay coincidencias sobre estos temas. Y volviendo al sistema de cuidados, ¿ustedes tienen alguna propuesta al respecto? Porque las mujeres producimos con nuestro trabajo no remunerado de cuidados cerca del 20% del PBI y no tenemos ninguna remuneración, no tenemos ninguna seguridad tampoco, ¿no? Ni en términos de salud, ni en términos de vejez. ¿Ustedes qué han planteado alrededor de esto? Yo a Alfonso López Chao no lo he escuchado mucho expresarse acerca de las mujeres en general, ¿no? Tanto el tema de aborto como el tema de violaciones, de infancia, de sistema de cuidados. Para mí entra el momento electoral y los derechos de las mujeres salen por la ventana, a pesar de que somos 51% de la población. Entonces, yo, digamos, conociéndote, sabiendo que eres mujer, que eres feminista, ¿qué posición tienen ustedes respecto al sistema de cuidados? No, él sí lo ha dicho. Hemos tenido diálogos políticos, lo ha señalado. Nosotros en el plan de gobierno tenemos la creación del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Porque no solamente por el tema de las mujeres, sino porque hay que garantizar que el cuidado sea un derecho y garantizar medidas para el que cuida, ¿no es cierto?, y al cuidador. Sí. O sea, eso creo que es la base que hay que reconocer. Si no cuidas al cuidador, no puede cuidar. Exacto, ¿no? Y hay que articular todo lo que tenemos en el Estado. Hay que articular, ¿no? Están las personas con discapacidad, nuestros adultos mayores. Así es. Personas enfermas. Exacto. Madres que son jefas de hogar solas, que es complejo en nuestro país. A mí me ha tocado un tiempo ser mamá, papá de mi hija. Soy el principal sostén económico, pero una mamá que además tiene el doble, triple rol, que más tenga, por ejemplo, un niño con discapacidad. Que tenga varios niños, de los cuales uno o varios tienen discapacidad. Yo en esta campaña me he encontrado con muchas familias que tienen, familias que tienen autismo. Yo en estos años que parlamentaria no había hecho una vinculación fuerte con este tema, porque mis trabajos se centraron en temas de democracia, ambiente, pueblos indígenas, y en temas puntuales sobre temas de violencia en el caso de mujeres, pero este es un tema sobre el tema de cuidado que es vital. Sí. Justo cuando estuve en Piura, te cuento la anécdota. Cuéntame. Una familia me pidió conversar sobre lo que para ellos representaba cuidar a su niño que tenía autismo. Yo, por ejemplo, cuando ellos me contaron lo que ellos gastaban en una Miss Guía, o sea, claro, la maestra sombra. Que ellos no pudieron colocarle en un sistema, en el sistema público, porque prácticamente les dijeron, o sea, y ellos vieron que podía ser víctima de violencia, tuvieron que recurrir a entidad privada y ellos pagan el costo de la profesora y luego pagan el costo, casi que es el mismo monto de pensión que pagas en el colegio privado. Y ellos me decían, saben, entre mi ingreso y el ingreso de él, nosotros no llegamos ni a 4.000. O sea, es exactamente para cubrir. Sí, yo también conozco una señora que tiene 4 hijos, de los cuales uno tiene autismo profundo y es epiléptico, fuerte. Y ella es madre soltera, con 4 hijos. Fuerte. Y es insostenible, o sea, no hay ninguna forma humana posible de cuidar a 4 niños, ser la proveedora económica, sin poner a tus niños en peligro, dejándolos con un cuidador que realmente no los puede cuidar. Pero imaginemos esa figura, si la ponemos en una madre sola, de una zona rural o de cuyos ingresos no lleguen ni siquiera a la remuneración mínima vital. Esa madre está condenada a estar con el hijo, a cuidarlo, trabajar con él. El niño está fuera del sistema de atención. Está condenada a la indigencia. Está además a la exclusión, a la violencia, a la discriminación, a una serie de temas. Pobreza extrema, malnutrición. Y el porcentaje de familias es muy alto. Entonces, lo imaginamos como un margen y no es un margen. No es, exacto. Entonces, ese tema, a mí, en esta campaña, me he encontrado con muchas familias. Hace poco, cuando estaba cerca de la universidad, se acercó otra familia que bajaron del vehículo y me contaron también, no era sobre este tema, pero era sobre, ellas tenían un niño que tenía inteligencia sobresaliente. Sí, ¿no? Hay capacidades especiales, altas capacidades. Exacto. Y ya me comentaban del grupo de familias que tenían y lo que para ellos significaba, mira, ¿no? Algo distinto, y que tampoco habían
su niño estuvo un tiempo en el sistema público, pero no podían tenerlo porque su niño era como que no encajaba en el sistema y le decían, bueno, no podemos ofrecerle otra cosa y pues tiene que recibir, y bueno, prácticamente su niño no hacía nada y tuvieron que hacer un esfuerzo, llevarlo, pero ni siquiera en ese espacio privado respondía. Sí. O sea, tenían que adicionalmente pagar y me contaban además todo el soporte emocional que tenía que significar, etc. Entonces, sí me parece esto que estamos conversando, que es algo que sabemos que existe, pero no hay un sistema que responde para esas familias, para dar, otorgar desde el Estado estrategias específicas para estos grupos, para estos sectores de población que me parecen muy importantes y que yo, digamos, si soy elegida, si es un tema que yo quiero profundizar, quiero trabajarlo de manera seria y con mucha responsabilidad. O sea, sistema de cuidados y por otro lado, una atención, una legislación especial para familias que tengan niños neurodivergentes. Sí, pero además tiene que haber un Estado cuyo diseño tiene que cambiar. O sea, me parece inaudito que una familia que tenga, por ejemplo, un niño con autismo esté condenado a pagar, ¿no es cierto?, está mi sombra, y que tú termines pagando el triple, ¿no es cierto?, con todo lo que representa, y estés excluido, pese a que supuestamente la educación es inclusiva, etcétera, etcétera, y todos los principios que ya sabemos, pero no responde. Entonces, eso hay que cambiar. Y en términos de sistema de cuidados, ¿qué propuestas tienen ustedes, sobre todo para la primera infancia, ¿no? Porque brilla por su ausencia, o sea, no hay dónde poner a tu niño. O sea, es muy fuerte. O sea, o tu mamá, o tu suegra, o la guardería privada, o para la gente que tiene plata, la nana, pero no tendríamos por qué estar recurriendo a familiares, ¿no? Ni pagando servicios. La guardería pública es la base. ¿Tú recuerdas que antes, o sea, no sé si... El guaguaguasi. Claro, pero no sé si tú... mi mamá trabajaba en lo que fue el Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy es Salud. IPSS. Mi mamá fue una de las trabajadoras que fue, pues, votada cuando entró Fujimori, ¿no? Que sacaron a ella y a muchos trabajadores. Pero lo que yo recuerdo en mi época, antes que llegara Fujimori, en muchos espacios laborales habían espacios para cuidar a los hijos. Pero además te ofrecían academias, reforzamiento. Entonces tú trabajabas, yo recuerdo mucho en mi caso, por ejemplo, mi mamá trabajaba y a veces podíamos ir, y luego mi mamá salía y nos recogía. Pero, por ejemplo, esto que estoy comentando debería haberse fortalecido, pero se ha roto, ¿no? O sea, no existe. Entonces, tú como familia, ¿dónde tienes que terminar? En el sector privado, ¿no? Claro. O sea, y pero ese sector privado te cuesta, tiene propuestas. pero además a una exposición de violencia. Claro, o sea, entonces, nosotros en la propuesta de Ahora Nación no solo proponemos la ley y la creación de este Sistema Nacional de Cuidados, pero para el caso de la primera infancia, estos espacios seguros, guarderías, ¿manejados desde el nivel nacional? Manejados desde el nivel nacional, pueden entrar en alianza con el nivel privado. Algo ha mejorado. Bueno, hay una ley que este Congreso dio con el tema de los registros, que hay que hacer unos ajustes para no repetir lo que hizo la pastora Aguayo. Hay que... Lo de la casa de las niñas. Es terrible, ¿no es cierto? Pero existen esos espacios y el Estado tiene que seguir teniendo un liderazgo sobre eso. Si el Estado no puede irrogarse y no puede... Yo, por ejemplo, no comparto esas posturas políticas que dicen menos Estado. O sea, ¿qué es menos Estado? Menos Estado para que las familias más pobres terminen en nada. Pero incluso en países que son poco intervencionistas y muy capitalistas hay guarderías públicas. Así es. Lo que pasa es Le que dan aquí, alimentación, ¿no? bonos para las familias. Lo que pasa es que aquí cualquier intervención del Estado, por más mínima que sea, se considera comunismo extremo, cuando en realidad en otros países pero además muy liberales hay mucha intervención del Estado. Pero los recursos públicos no están yendo ahí. O sea, si nosotros tuviéramos leyes que no den tantas exoneraciones tributarias, el financiamiento público de los partidos, que le dan tanto dinero a los partidos, y se establecieran mejores topes,
no tuvieras un Estado donde esté pagando a altos funcionarios tantas defensas por delitos de corrupción y establecieras incluso hasta topes, todo ese dinero serviría para muchas de estas cosas. Sí. O ahora este es un país menos corrupto, además, porque la corrupción se lleva millones y millones de soles, 23.000 millones de soles. Hay un mal manejo y una corrupción. Exacto, o sea, no es que no hay plata. Y los esa plata se está malgastando y está yendo a cosas que no, que no en este momento no le están cambiando la vida de la gente. Claro. Y pueden ir a esto. Las mujeres podrían trabajar más. Exacto. Podrían aparecer espacios para generar espacios técnico-productivos para que muchas mujeres que han dejado de estudiar retomen. Podríamos rediseñar los centros de educación básica para adultos, ¿no es cierto?, donde no sean solamente reciban el A, I o U, sino tengan este plus técnico y se reconozca toda su experiencia que han desarrollado en ese tiempo. O sea, hay esas cosas tendrían que hacerse, pero no se están haciendo. El Perú es un país rico, pero la inversión pública no está bien dirigida y hay mucha corrupción. Y temas que nos interesan muchísimo, que a veces suenan muy básicos, pero que en realidad son la base y que nos interesan mucho acá también en este espacio como mujeres y como madres, son la salud, son la educación, son el sistema de cuidados. Y una última pregunta que te quisiera hacer para ir cerrando. Tú ya has promovido en el pasado el matrimonio igualitario. Sí, Cuéntanos un poco si este tema va a regresar al tapete en el próximo periodo, no solamente respecto de si las personas del mismo sexo van a poder contraer matrimonio, o sea, si se va a dar una propuesta legislativa en este sentido, sino también en el sentido de proteger a las familias, ¿no? Porque las familias diversas existen, ¿no? Y las infancias diversas existen también. No es solamente una cuestión de los adultos, ¿no? Correcto. Sino de todo el conjunto familiar que ya está allí. Sí, no, yo creo en la igualdad real, o sea, como principio, como base, yo me ratifico en eso. Me ratifico en la propuesta que he tenido de matrimonio igualitario y yo he respaldado. He estado ahí con mi compañera, mi colega Susel Paredes. Me parece que eso es parte de la esencia de un Estado que nos mire de igual a todos y a todas, a todes. Es penoso que en estos últimos años más bien se haya cargado esto de discursos de odio, discursos además de discriminación, peyorativos, y no han permitido comprender la verdadera dimensión de lo que necesitamos más bien como Estado asegurar a las personas trans, lesbianas, gay, etcétera, ¿no? Entonces, yo me reafirmo en eso. Como yo postulo a la Cámara de Senadores y la Cámara de Senadores no tiene facultad de iniciativa legislativa, en Ahora Nación sí tenemos quienes postulan a diputados, compañeras y compañeros que se reafirman en una igualdad real. Así que ahí están las propuestas, se podrán retomar o podrán presentar otras y esperamos que sea parte del debate. Muchas gracias, Ruth. Gracias por tu tiempo y te deseo lo mejor para este domingo. Gracias. Es el fin de este episodio. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, síguenos en redes como mamás.podcast, comparte nuestro contenido y no te olvides de unirte a nuestra comunidad privada en Patreon.